Después de haber leído estas lecturas y proclamado este Evangelio, meditemos un poco sobre qué nos dice este domingo del séptimo del tiempo ordinario. Vemos cómo surge por ahí la dichosa ley del talión, la cual nos dice ojo por ojo, diente por diente. Y recordando y remontándonos un poco hacia la historia y hacia el pasado, vemos cómo fue utilizada en el código de Hammurabi, el rey de Babilonia, hacia el año 1700 a.C. De tal manera que entonces es una norma que se encuentra en un código de 282 artículos. Esta norma viene precisamente a dar una justicia en ese tiempo, porque vemos a lo largo de la historia que era más importante la venganza, y la venganza excedía incluso aquel momento que se daba para curar entonces un delito que se había cometido. Un ejemplo de esto vemos si alguien robaba, por ejemplo, una vaca, un cordero, pues a veces se caía delinquiendo en que la familia no recuperaba pues una vaca que a lo mejor se había robado, sino una docena. Entonces era mucho más grande el agravio que se realizaba en lugar de hacer justicia. Y Hammurabi pues viene a traer esta norma, la ley del talión, pues para regular y compensar el ojo por ojo y el diente por diente. Si a ti entonces te han quitado un ganado, un becerro, pues tienes el derecho de recuperarlo y no más. De tal manera que entonces le da sentido a la venganza. Y lo vemos que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se menciona este ojo por ojo, esta ley del talión, 3 veces. Talión viene de talis, cosa por cosa. De tal manera que entonces en el Éxodo, Levítico y en el Deuteronomio viene como Moisés también apela precisamente a esta norma. 500 años después de este Hammurabi, Moisés apela precisamente a esta norma porque también se daba esa desmesurada gravedad a la hora de tratar de hacer una justicia. Pero el sentido de esto es la venganza. Moisés dice, bueno, pues hagamos una justicia de tal manera que tiene que ser equitativa. Vemos cómo en el Antiguo Testamento entonces el pueblo hebreo también tiene injerencia a esa norma, a esa regla, la cual pues la vea bien Moisés. Pues así también es mencionada en este evangelio que hemos escuchado por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, pero Él le da un sentido más importante. Habíamos comentado entonces que esa norma de la ley del talión era para una cierta justicia, pero venía la venganza de fondo y Jesús dice que no. La venganza genera venganza y es un cúmulo precisamente de concadenaciones que nunca se terminará. La venganza lleva a la más venganza, entonces nunca se terminará esto. Jesús va más allá y Jesús elimina totalmente la venganza y dice, instauremos el perdón, la misericordia misma. Es por eso que entonces vemos cómo Moisés pues la permitió en el Antiguo Testamento, pero para una equidad e igualdad en la situación de tratar de hacer justicia a una ofensa, pero a veces era mucho más amplia esa venganza. A veces se delinquía también a cometer esa supuesta justicia. Jesús viene y nos dice, es más allá. La venganza totalmente genera venganza y no tiene sentido.
el sentido es la misericordia, el sentido es el perdón. Y lo vemos cuando nos lo comenta, que si un hombre te da un bofetón, pues tú tienes que poner a otra mejilla. De tal manera que si uno en el tiempo de los judíos, de los hebreos antiguos, se le daba un bofetón a otro, ellos lo daban con el torso de la mano, y esto era más humillante que incluso dar un golpe con la misma planta de la mano. Con el dorso era más vergonzoso todavía. Jesús pues viene a traer ese sentido. Nosotros pues a veces no recibimos bofetones, recibimos pues situaciones vergonzosas, situaciones que nos incomodan, pero el fondo no es la venganza, el fondo es el perdón al hermano. La misericordia viene a instaurar nuestro Señor Jesucristo y viene a eliminar ese sentido de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es la supuesta venganza o una justicia equitativa. Jesús viene a borrar esto, Jesús viene a quitarlo y dice: la misericordia es más importante. Lo vemos así, como pues también nos habla de aquella túnica y el manto en los hebreos antiguos, pues aquellos hombres tenían 2 o más túnicas. Incluso vemos cómo había juicios y la sentencia era recogerle alguna túnica a esta persona que había ofendido, que había delinquido. Pero en aquellos tiempos las personas, incluso por muy pobres que sean, podían tener incluso hasta 2 túnicas para cambiárselas. Pero no era permitido llevar a cabo una sentencia, un proceso que llevaría a cabo como resultado, como sentencia, el dar el manto. Porque el manto nada más, solo una persona tenía un manto, no más. Y entonces con ese manto se tapaban del frío que hacía en el día, incluso para pernoctar, para dormir, era con lo que se cubrían. Y si se llevaba como sentencia que dieras el manto, era lo único que tenían aquellas personas para resguardarse incluso del frío. Jesús, vemos cómo dice: da ese paso más allá, da esa misericordia total, no nada más des la túnica, sino también el manto, o sea, más allá, la misericordia, el perdón, ese rajamim desde las entrañas, desde el corazón, no el gesed, el rajamim. Por tanto, vemos cómo es importante para Jesús el perdón y la misericordia misma. Pues bien, no nos queda más que como cristianos hacer apelación a esa misericordia, a ese amor, que el mismo Jesucristo nos lo otorgó en la cruz al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo